Imagina por un momento que despiertas en plena prehistoria. No hay ciudades, no hay supermercados, tampoco granjas. Solo la naturaleza salvaje y tú rodeado de bestias. Lobos que acechan desde la oscuridad, caballos indomables galopando libres, toros salvajes listos para embestir. Ahora piensa, ¿cómo pasamos de huir de ellos a tenerlos en nuestros hogares trabajando a nuestro servicio o incluso durmiendo a los pies de nuestra cama? La domesticación de los animales fue sin duda una de las mayores revoluciones en la historia de la humanidad. Fue lo que nos permitió sobrevivir, prosperar y conquistar el mundo. Pero este proceso no fue fácil ni inmediato. Fue una danza peligrosa entre el ser humano y la bestia. Hoy vamos a adentrarnos en esta historia fascinante, en cómo logramos transformar a los depredadores en aliados y a los salvajes en compañeros. Y si quieres saber el lado oscuro de la domesticación, quédate hasta el final de este video. Comencemos. El inicio. Vivir entre depredadores. Hace más de 30.000 años el ser humano no era el rey del planeta. Era solo uno más en la cadena alimenticia, vulnerable a los ataques de osos, leones de las cavernas y lobos hambrientos. La vida era una lucha constante por la supervivencia. Y es aquí donde surge una de las historias más sorprendentes: la relación con el lobo, el primer animal domesticado. Pero, ¿cómo pasó algo así? Imagina un pequeño grupo de cazadores nómadas, compartiendo una presa alrededor del fuego. A la distancia, unos lobos merodeaban, hambrientos y atentos al olor de la carne. Al principio eran enemigos, pero algunos lobos más curiosos o menos agresivos se acercaban poco a poco a los restos que los humanos dejaban atrás. Con el tiempo, los humanos entendieron que aquellos lobos más dóciles podían ser útiles, alertaban de peligros, ayudaban en la caza y daban calor en las noches heladas. Así nació una alianza insólita. El lobo se convirtió en perro y el perro en nuestro primer compañero de viaje. De la caza a la crianza. La domesticación no fue solo cuestión de amistad o de convivencia. Fue una estrategia vital para la supervivencia. Los humanos comenzaron a observar con atención a las especies que los rodeaban, identificando cuáles podían ser útiles y, sobre todo, cuáles podían adaptarse a la cercanía con las comunidades. No se trataba únicamente de tener alimento a mano, sino también de contar con animales que ofrecieran fuerza de trabajo, compañía o incluso protección frente a depredadores. Uno de los primeros grandes pasos en este proceso se dio con los herbívoros. Animales como las cabras y las ovejas fueron domesticados hace alrededor de 10.000 años, en la región conocida como el Creciente Fértil, que abarca lo que hoy es Irak, Siria y Turquía. Estos animales se convirtieron en un recurso invaluable. Su carne alimentaba, su leche servía como base para nuevas formas de nutrición, y su lana permitía fabricar vestimentas que protegían del frío. Era, en pocas palabras, un paquete completo de supervivencia. Con ellos nació algo revolucionario: la ganadería. Por primera vez en la historia, el ser humano no dependía exclusivamente de la caza, que era peligrosa e incierta. Ahora el alimento podía criarse, multiplicarse y gestionarse cerca de los asentamientos. Esto no solo garantizaba la seguridad alimentaria, sino que también permitió que las comunidades se volvieran más estables, asentándose en un lugar fijo y dando los primeros pasos hacia lo que, con el tiempo, serían las primeras aldeas y civilizaciones. El caballo, la bestia que cambió la historia. Si el perro fue el primer compañero y la cabra la primera granja, el caballo fue sin duda el verdadero motor de la civilización. Domesticado hace unos 5.000 años en las vastas estepas de Eurasia,
Este animal transformó radicalmente la forma en que los humanos se relacionaban con el espacio y entre sí. Su velocidad y resistencia ofrecieron al hombre algo que hasta el momento parecía inalcanzable: la posibilidad de dominar grandes distancias en tiempos impensables. Antes del caballo, cada viaje era una odisea que tomaba días, semanas o incluso meses a pie. El transporte de mercancías era limitado y las guerras se libraban con lentitud, a paso humano. Con el caballo todo cambió. El mundo se encogió. Los pueblos podían expandirse con rapidez, mover ejércitos enteros a una velocidad impresionante y conectar regiones que antes parecían aisladas. El comercio floreció. Las culturas se mezclaron y los imperios crecieron a un ritmo nunca antes visto. Piensa en esto: sin caballos no habrían existido imperios como el mongol, que se expandió en tiempo récord, ni las batallas épicas de Alejandro Magno, que dependieron en gran medida de la caballería. El caballo fue el equivalente a los autos, camiones y aviones de la antigüedad. Un medio de transporte y poder que aceleró la historia humana y cambió para siempre el rumbo de nuestra civilización. El dilema del poder sobre la naturaleza. No todos los animales podían domesticarse. ¿Te imaginas tener un león en tu granja o un oso como animal de carga? La realidad es que la mayoría de las especies resultaban imposibles de controlar. Solo unas pocas cumplían con las condiciones necesarias: poder reproducirse en cautiverio, aceptar jerarquías dentro de un grupo y no mostrar una agresividad incontrolable hacia los humanos. Por esta razón, nuestro repertorio de animales domesticados es mucho más limitado de lo que pensamos. Hoy tenemos vacas, caballos, cabras y gallinas en abundancia, pero jamás veremos corrales llenos de cebras o manadas de antílopes bajo el mando humano. Algunos animales, por más útiles que hubieran sido, nunca pudieron adaptarse a la convivencia con nosotros. El investigador Jared Diamond, en su célebre libro Armas, Gérmenes y Acero, señaló que este factor fue decisivo para el rumbo de la historia. Las sociedades que tuvieron acceso a animales domesticables lograron desarrollar la agricultura, la ganadería y con ello avances tecnológicos y organizativos mucho más rápido. En cambio, otras culturas quedaron en desventaja simplemente porque la naturaleza no les ofreció bestias que pudieran ser domesticadas. La domesticación en la vida cotidiana. Con el paso del tiempo, la relación con los animales domesticados dejó de ser únicamente práctica. El perro, que en un principio era cazador y aliado en la búsqueda de alimento, empezó a desempeñar otros roles: guardián del hogar, compañero inseparable y finalmente un verdadero amigo para el ser humano. El caballo, por su parte, dejó de ser solo un recurso de guerra y se convirtió en medio de transporte, símbolo de prestigio y protagonista en fiestas y celebraciones. La presencia de los animales fue tan importante que muchas culturas comenzaron a otorgarles un lugar sagrado. Los egipcios veneraban a los gatos como protectores del hogar y asociados a divinidades. En la India, las vacas eran y siguen siendo consideradas un símbolo de vida y abundancia. En las estepas de Asia, el caballo era visto no solo como una herramienta, sino como un espíritu libre, casi un reflejo del alma nómada de sus pueblos. Con el tiempo, los animales domesticados dejaron una huella mucho más profunda que la mera utilidad. Se convirtieron en parte esencial de nuestra cultura, en protagonista de mitos, símbolos del poder y referentes en la identidad de las sociedades. Ya no eran solo bestias útiles, sino compañeros que ayudaron a moldear las creencias, costumbres y sueños de la humanidad. El lado oscuro de la domesticación. La domesticación no siempre fue una historia de progreso y armonía. También abrió las puertas a consecuencias inesperadas que marcaron profundamente a la humanidad.
Al convivir tan estrechamente con animales, el ser humano quedó expuesto a nuevas enfermedades que antes no existían en su mundo. Muchas de las grandes epidemias como la viruela, la gripe o el sarampión tienen sus orígenes en patógenos que saltaron de animales domesticados a los humanos. En otras palabras, la misma relación que nos dio alimento y compañía también trajo consigo la muerte en masa. Además, no todas las domesticaciones fueron alianzas voluntarias entre hombre y bestia. Muchas veces los animales fueron sometidos por la fuerza, convertidos en herramientas de trabajo o en armas de guerra. Caballos utilizados hasta la extenuación en batallas sangrientas, bueyes obligados a arrastrar cargas imposibles, e incluso elefantes adiestrados para aplastar ejércitos enemigos. La domesticación en este sentido fue también un símbolo de dominio y explotación. Incluso en el ámbito cultural y religioso, la relación con los animales domesticados tuvo su costado oscuro. En múltiples civilizaciones fueron objeto de sacrificios, rituales y entregados como ofrenda para complacer a los dioses. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia terminó revelando una cara más sombría: la capacidad del ser humano de moldear, controlar y en muchos casos someter brutalmente a las criaturas que lo rodeaban. Del pasado al presente, la nueva domesticación. Hoy en día la domesticación ya no se limita a tener perros, gatos o vacas en nuestros hogares y granjas. Estamos entrando en una nueva era, la de la domesticación genética. Ahora no solo criamos animales para obtener más leche, más carne o más huevos, sino que además intervenimos en sus características a un nivel mucho más profundo. En laboratorios de todo el mundo, los científicos experimentan con la modificación genética para alterar rasgos específicos de los animales. Se busca que crezcan más rápido, que sean más resistentes a las enfermedades o incluso que tengan un temperamento más dócil. En cierto modo es como acelerar un proceso que nuestros antepasados realizaron durante miles de años, pero ahora con herramientas de precisión nunca antes vistas. La historia de la domesticación de los animales es en realidad la historia de nuestra propia evolución. Sin ellos quizás no estaríamos aquí. Nos dieron alimento, compañía, transporte y poder. Pero también nos enfrentaron a dilemas éticos y consecuencias inesperadas. Ahora quiero dejarte con una pregunta. Si en el futuro pudiéramos domesticar cualquier criatura, desde un tigre hasta un mamut resucitado, ¿crees que deberíamos hacerlo? Por favor, déjame saber tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas sobre el límite entre la convivencia y el control de la naturaleza. Y si este viaje por la historia de la domesticación de las bestias te ha parecido fascinante, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, porque aún hay muchas historias increíbles que contar sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.